Continúo, hermanos, con el estudio del libro de Éxodo y ahora en la parte del sermón que será la lección número 16, voy a empezar otro tema que lleva la misma cadena de todo lo que hemos venido estudiando. Y el tema es cómo aceptar el llamado de Dios. Cómo aceptar el llamado de Dios. Y siempre está basado en Éxodo capítulo 4, de los versos 18 hasta el 31. Por supuesto que siempre cada subtema que empiezo lo divido ya sea en 2 o 3 partes de acuerdo a la extensión del tema que presento. Así que vamos a estudiar pues cómo aceptar el llamado de Dios. Pero antes pongámonos en oración. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque continuamos en nuestro día de adoración a ti en espíritu y en verdad. Y lo que hemos hecho, hemos orado, hemos cantado y ahora continuamos con el estudio de tu palabra. Permite pues que sea de mucha edificación y que tú siempre seas honrado y glorificado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo aceptar el llamado de Dios? Moisés se excusó dando razones de por qué no podía conducir al pueblo de Dios. Esto es algo que ya lo hemos hablado bastante en la lección anterior, los pormenores que él puso, cómo es que se excusó dando esas razones de por qué no podía conducir al pueblo de Dios, por supuesto fuera de Egipto. Sin embargo, el Señor le dio seguridad de que estaría con él. Entonces, a continuación, la narración se centra en la salida de Moisés de Madián, porque tenemos que ver a Moisés allí en Madián. Moisés pidió y recibió el permiso de su suegro Jetro para partir. Fíjese bien lo que dice en Éxodo 4:18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Lo sorprendente que se ve, hermanos, es que Moisés toma en cuenta a su suegro, como quien dice, Moisés le pide permiso a su suegro. Qué respeto para el suegro, y el suegro le da la bendición porque le dice: ve en paz. Después de que el Señor le encomendó su tarea, miren lo que dice el verso 19, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés partió. Evidentemente que el Señor le animó cuando le dice: ya no hay nadie que procure matarte. Y se lleva consigo a su esposa y a sus 2 hijos, se puede decir. Entonces dice el verso 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Fíjense que es curioso el transporte desde tiempos ancestrales, cómo es que usaban los asnos. Y a través de la historia antiguo testamentaria se ve este medio de transporte hasta el grado
de que cuando el Señor Jesucristo entra triunfalmente a Jerusalén, lo hizo en un asno. Y es que dicen que entrar en un asno era símbolo de ser rey, era símbolo de poder, qué cosa, y el asno es un animal lento, ¿ves? Entonces, cuando salió, el Señor le dijo a Moisés lo que había de hacer, dándole más información acerca de lo que sucedería luego. Porque miren lo que le dice los versos 21 en adelante. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, en el camino, el Señor trataría de darle muerte. Sin embargo, se le perdonó su vida cuando Séfora circuncidó al hijo de ambos. Ahorita voy a entrar a una situación que está considerada como uno de los pasajes difíciles de la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella lo dice en las escrituras nuevotestamentarias, que hay algunas porciones difíciles de entender, pero no imposibles. Y vamos a leer esto, y yo les digo desde ya que no voy a terminar la explicación porque el tiempo no me lo va a permitir. Lo voy a terminar hasta el siguiente día del Señor, si es que el Señor nos da vida y Él nos permite llegar hasta el siguiente día del Señor, que sería el día 10 de septiembre, año 2023. Pero leamos los versos 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Yo lo que pongo a pensar, hermanos, es de el hacer la circuncisión ya a un niño grande, porque este ya era un niño, uno de los niños grandes, y qué doloroso no ha de ser, porque se acuerdan cuando estudiamos todo el libro de Génesis y vimos cuando los de Sicara fueron los varones, todos fueron circuncidados ya adultos, y cuando Rubén y su otro hermano Simeón los atacaron, dice que estaban convalecientes de la circuncisión. Se dice que a lo mejor tendrían unos 3 días, y para reponerse de la circuncisión se toman 8 días. Entonces les fue fácil hacer este ataque y matar a todos los hombres, cosa que ya lo hemos estudiado, que recibieron el castigo posteriormente por haber procedido así. El capítulo 4 concluye con el comienzo de la misión de Moisés. Se encontró con su hermano Aarón en el desierto, y los dos fueron a los israelitas en Egipto. Ya me imagino la alegría de ambos, pero pienso más en la alegría de Moisés al encontrarse con su hermano Aarón, porque el Señor lo había preparado. El Señor le había dicho que le iba a poner ese ayudante, y ese ayudante era el que iba a llevar la voz, era el que iba a sacarlo de ese atolladero
de su torpeza de lengua. ¿Ve? Entonces, cuando el pueblo vio las señales realizadas por Moisés, creyeron lo que Moisés tenía que decir y adoraron a Dios. Miren lo que tenemos en los versos 27 al 31. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, en primer lugar, dispóngase, vamos a ver esta parte, dispóngase a hacer la voluntad de Dios. Fíjense, eso es una cosa muy importante que nosotros como cristianos tenemos que aprender y entender. Que nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice los versos 18 al 20. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Lo que ya hemos visto, la bendición que le da pues su suegro a Moisés. Entonces, Moisés dejó el monte donde se había encontrado con el Señor y regresó para conseguir el permiso de su suegro para dejar la tierra donde había estado viviendo por 40 años. Entonces, Jetro le dio su bendición, y Moisés, dice aquí la escritura, que tomó a su mujer y sus hijos. Es la primera mención de un segundo hijo. Al primero lo conocimos con el nombre de Gersón, se le menciona por nombre. En Éxodo 2:22 dice: y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. En aquellos tiempos, quien ponía el nombre era el padre, era un privilegio que tenía el padre. Entonces, el nombre del segundo no se revela hasta Éxodo 18:4. Dice: y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Por eso el pasaje dice: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Recuerden la instrucción que Dios le había dado sobre esa vara que iba a llevar en su mano. Y es por eso que, si ustedes fíjense bien, que esto ha sido trascendental, que generalmente los reyes posteriormente usaban un bastón, no ni parecido a la vara de Moisés, bastones lujosos, y como símbolo de poder, como símbolo de autoridad. La vara de este pastor se había convertido en la vara de Dios, un símbolo de autoridad y el medio por el que Moisés realizaría señales durante el resto de su ministerio. Entonces, Dios consideró que era necesario hablarle de nuevo a Moisés, y le vuelve a hablar, porque aquí en este versículo 19 que ya hemos leído, dijo también ¿quién? Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Entonces designándolo para que llevara a cabo la misión que originalmente le había pedido que realizara. Los críticos liberales ven en estas repeticiones evidencia de que un editor usó diferentes fuentes. Sin embargo, estos pasajes aparentemente repetitivos pueden explicarse de al menos 3 maneras. Y voy a dar estas 3 maneras y empiezo con la número 1. Puede que los autores antiguos hayan valorado la plenitud en la expresión usando la repetición de la misma manera que los escritores modernos valoran la economía en el uso de las palabras. Y usted tiene que entender que la repetición ha sido un concepto que se ha usado a través de los siglos. Aún ahora en día usted ponga la radio o la televisión y usted ve los comerciales, los anuncios comerciales. ¿En qué están basados? En la repetición. 30 segundos que dure un comercial, usted va a notar que por lo menos 3 veces repiten lo mismo. ¿Cuál es la función de eso? Que se quede grabado en la mente. Número 2. Puede que las repeticiones sean necesarias. Bueno, imagínese usted, por ejemplo, a un joven que su madre le dice que limpie su habitación, pero por estar tan concentrado, a lo mejor leyendo un libro o viendo el internet, no obedece inmediatamente. Puede que se le tenga que recordar una vez, otra vez y una vez más. Bueno, por eso estoy diciendo este número 2. Puede que las repeticiones sean necesarias. Por ejemplo, el pasaje no indica cuánto le tomó a Moisés regresar desde el monte a su hogar, cuánto le tomó decir adiós a Jetro, ni cuánto le tomó alistarse para el viaje. Todos esos son detalles que no los tenemos. Pero fíjense bien, yo siempre he dicho esto: lo que el Dios no se preocupó por revelárnoslos, que no nos preocupe. No nos tiene que preocupar. Es como yo siempre he dicho, hay quienes dicen, ¿y quién fue la mujer de Caín? ¿Y qué nos interesa saber el nombre de la mujer de Caín? Adán y Eva se multiplicaron, tuvieron hijos e hijas, y Dios permitió que entre ellos se pudieran mezclar. Llegó un momento que fue prohibido. Pero hay cosas, hermanos, que no tenemos por qué preocuparnos de saber esos detalles. Y por eso dice Deuteronomio 31:31 que las cosas secretas le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que conformarnos con lo que tenemos revelado en las Sagradas Escrituras. Bueno, número 3. Las repeticiones no son meras repeticiones, en vista de que en cada narración se agrega más información. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación de algunos versículos. En Éxodo 3:10, el Señor dijo: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En Éxodo 4:19 el Señor dijo: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. En Éxodo 4:21 el Señor dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Bueno, veamos el análisis. En el primer pasaje, o sea, Éxodo 3:10, donde el Señor dijo: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor dijo que enviaría a Moisés a Egipto a liberar a su pueblo. En el segundo, que dice:
ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Agregó la información en cuanto que habían muerto los que procuraban quitarle la vida a Moisés. En el tercero, donde dice, cuando haya vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Le volvió a ordenar a Moisés usar las señales que le había dado con el fin de llevar a cabo la misión. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo es que la repetición tiene efecto? ¿Ve? Tiene efecto para el aprendizaje del ser humano, para el aprendizaje de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Cuántas veces yo y muchos predicadores y muchos cristianos hemos usado Hechos 2:38? ¿Cuántas veces? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo hemos repetido, hermanos? Yo podría decirle fácilmente, quizás exagere 1000 veces, quizás exagere 2000 veces, quizás exagere 3000 veces, pero el asunto es que esa enseñanza permanece viva hasta el día de ahora. Y cuando evangelizamos, cuando enseñamos, ¿qué es lo que sucede? Le enseñamos eso a las personas: arrepentíos y bautícese. Y yo le doy énfasis a esto. Yo he leído muchos comentarios de religiosos que le dan énfasis de aceptar al Señor y el bautismo lo hacen a un lado. La palabra de Dios nunca hace a un lado el bautismo. Dice Marcos, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No dice nada más el que creyere, ¿ves? Dice y fuere bautizado. Eso lo hemos repetido demasiadas veces. Otra cosa que paso a ver, hermanos, asegúrese de hacer las cosas bien. Asegúrese de hacer las cosas bien. Éxodo 4:21 al 23 nos apoya en esto. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Cuáles maravillas? La vara. ¿Cuáles maravillas? Las plagas que iba a mandar. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así. Y para Faraón, ¿quién era Jehová? ¿Sabe quién? Pero Moisés le dice: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Dios preparó a Moisés para la tarea que se le encomendó. Primero, le recordó las señales que ya había capacitado a Moisés para hacer y le dijo que las debía realizar delante de Faraón. Nada menos, nada más. Mire, yo no estoy en el sentido de hacer propaganda, pero cuando uno está delante de un presidente de una nación, como quiera que sea, hay un cierto nerviosismo, hay emoción, ¿ve? Porque está frente al presidente de la nación, ¿ve? Faraón iba a estar frente al faraón y tenía poder, hermanos, este faraón. Este uso de las señales ampliaba pues el propósito de las mismas. Inicialmente fueron dadas para que las vieran los israelitas y creyeran a Moisés. En segundo lugar, le hizo saber a Moisés que Faraón no escucharía. Lo preparó, hermanos. Le dijo: no te va a escuchar.
diciendo que el Señor endurecería su corazón. Y tercero, anunció la última plaga, pone la última plaga, la muerte de los primogénitos, en términos que declaraban que la muerte de los primogénitos de Egipto era un castigo justo por el maltrato que el primogénito de Dios, o sea Israel, había sufrido en manos del faraón. Esto ilustra pues el principio bíblico que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios le dejó claro a Moisés, como lo hizo con profetas posteriores, que el mensaje que llevaba no sería recibido con agrado. Y voy a leer otra vez esto, y aquí me voy a quedar porque se los anticipé, que voy a dejar esta explicación para la siguiente clase. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es realmente interesante lo que el Señor nos enseña acerca de este esposo de sangre, que con la gran ayuda del Señor lo estaremos disertando en el siguiente estudio, el siguiente día del Señor. Hermanos y hermanos y hermanas, el mensaje que aprendemos es que nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, no ser reacios. ¿Ve? Si el Señor, por ejemplo, nos dice, en unos momentos vamos a hacer memoria del sacrificio de Cristo, y Él ha dejado bien claro que es a través del pan sin levadura. Él ha dejado bien claro que es a través del jugo de la uva. ¿Qué es lo que aprendemos? Que usted no puede usar tortilla de maíz en vez del pan sin levadura. Que usted no puede usar una gaseosa o soda de uva en vez del jugo de uva. Es decir, nosotros tenemos que acatar la palabra de Dios tal como Él nos lo ha dicho. Eso es bien claro. Y así tenemos que tomar en cuenta todo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Si Él nos dice que la ofrenda es cada primer día de la semana, hay que respetar que es cada primer día de la semana según uno ha prosperado. Esa es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Y esto es lo que empezamos a aprender de esta lección: cómo aceptar el llamado de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a reconocer siempre, a aceptar lo que Dios nos manda a través de su divina palabra. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos muchísimo, Señor, porque tu palabra es tan grande, tu palabra es tan hermosa, que por ella nos redarguye, nos enseña lo bueno y nos enseña que no tenemos que estar en el pecado, que por el contrario tenemos que entender que esto es para caminar hacia el cielo. Gracias, Señor, por todo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.